¿Es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la solución a los problemas económicos del país? Lo vamos a analizar con el economista Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Buenos días, economista. Vamos por partes. ¿Qué es lo que, a su criterio, sí funciona de este acuerdo con el fondo? El acceso a 10.200 millones de dólares por parte de multilaterales. Buenos días, Lenin. Buenos días al país. Bueno, primero hay que informar a la ciudadanía por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional. Tuvimos déficit presupuestarios del año 2013 hasta la fecha. Hemos tenido problemas de balanza de pagos y algo muy importante, por ejemplo, a diciembre del año 2018 la calificadora Moody's nos puso una calificación de casi insolvente. ¿Eso qué significaba? Que, por ejemplo, no podíamos pagar algún acreedor internacional o local. Y eso obligó al gobierno nacional llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este año, porque si no, lastimosamente, para el siguiente año 2020 hubiéramos caído en default. No había otro camino. No había otro camino, o era China o era el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno optó, en este caso, por una línea que es positiva en términos generales, porque le da años de gracia, bajo tasa de interés y amplios plazos. Lo que me preocupa es que lo que está detrás, en este caso, de ese acuerdo, que está prácticamente en la carta de intención, que son las condiciones que tenemos con el FMI. Usted habla del riesgo de ir hacia una implosión económica en caso de seguir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué se fundamenta esa afirmación? Mire, sin el fondo, la economía creció menos que el año 2017. Crecimos en 1.4. Si bien es cierto, el gobierno nacional anunció que bajamos el déficit público, pero ¿a costa de qué? A costa de reducir la actividad económica. Ahora, firmar con el acuerdo Fondo Monetario Internacional es positivo, pero lo que está atrás, eso es lo que preocupa realmente, porque se sigue insistiendo en la receta que se aplicó el año pasado, que es ir eliminando adicionalmente todo lo que tiene que ver con subsidios a los combustibles, el tema del gas y algunos servicios públicos. Eso va a complicar la economía ecuatoriana, especialmente en el tema del consumo y la inversión. Por eso que nosotros hemos dicho que para poder solucionar un problema fundamental, ya que el Fondo Monetario Internacional lo que busca es que le paguemos sus recursos, lo que nosotros hemos planteado es sencillo. Tratar, en este caso, mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar el gasto de inversión, que es la obra pública, ¿no? Reducir el coeficiente deuda-Producto Interno Bruto por un camino que no termina de transparentarse, porque se habla de revisar impuestos, pero no se dice cuáles ni cómo, porque se habla de revisar subsidios y otra vez la misma incertidumbre de no saber qué combustibles, cómo ni cuándo. Claro, luego se preguntan por qué no hay confianza en el país. Allí parece radicar una de las claves de los problemas que estamos viviendo. Efectivamente, por eso que le hemos dicho, va a contraer el consumo, va a caer la actividad económica nuevamente, el año 2020 va a seguir cayendo la actividad económica, por eso que nosotros hemos optado por informar a la ciudadanía que se está gestando una implosión económica. Lo único que hizo el Fondo Monetario Internacional es diferir el default. Ahora, hay condiciones que, por ejemplo, que están en el acuerdo que son muy positivas. ¿A qué me refiero? Específicamente lo que tiene que ver con cierta independencia que se le da al Banco Central para limitarle los créditos que, por ejemplo, en la década anterior se le otorgaba con total facilidad entre el Banco Central con el gobierno. Y eso lo consideramos muy positivo, que se corte de raíz eso para darle un poquito más de recursos a las reservas internacionales y poder mejorar, en este caso, la dolarización. Pero eso solo podía haber hecho sin el fondo. Lo que requiere es una reforma normativa y un ejercicio de conciencia, ¿no? Así es, por eso que lo que nosotros creemos que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que si bien es cierto, hay algunas condiciones que no está explícitamente, pero por ejemplo el gobierno nacional no descartó, por ejemplo, subir el IVA. La directora del Servicio de Rentas Internas afirmó de que es necesario subirlo porque tiene, por ejemplo, el país el IVA más bajo de Sudamérica, y hay que indicarle al país que, por ejemplo, el IVA más bajo de Sudamérica lo tiene Paraguay y que está creciendo, por ejemplo, durante los últimos 15 años a un ritmo del 4.5% promedio, que es superior a lo que ha crecido la economía ecuatoriana. Usted lo que nos está diciendo es que las medidas que se han acordado con el Fondo Monetario Internacional van en función de las necesidades del gobierno, pero resulta que estas no son las necesidades de la población, aunque se supone que deberían ser las mismas.
Efectivamente, por eso es que nosotros hemos planteado medidas alternativas. Por ejemplo, una revolución fiscal. ¿Qué es una revolución fiscal? Bajar los impuestos. Bajar el IVA, bajar el impuesto a la renta, ir gradualmente bajando el impuesto a la salida de divisas y eliminar el anticipo de la renta. ¿Y cómo compensamos esos ingresos? Ahí es donde yo quiero llegar. Hay que comenzar a revisar exenciones, exoneraciones y devoluciones de impuestos. Y ahora, por el otro lado, nosotros hemos sido muy claros. Hay que optimizar el gasto corriente. ¿Y en dónde me refiero específicamente? Aquí se ha hablado muchísimo, y eso está en la carta de intención, del tema de la monetización de los activos del Estado. Aquí nosotros tenemos una visión totalmente diferente a la del gobierno. Nosotros creemos que las empresas públicas que no son rentables, que son el 70%, que arrojan déficit, en este caso negativo, o no generan ninguna rentabilidad del Estado, deben entrar en un proceso de concesión y venta, y no la que nosotros consideramos sectores estratégicos muy importantes porque alimentan el presupuesto y la política social, y me refiero específicamente al sector petrolero, al sector eléctrico y al sector de telecomunicaciones. Y a todo esto hay que sumar el hecho de que el mismo Fondo Monetario Internacional prevé que en los siguientes 2 años haya una reducción del empleo. Así es, por eso es que nosotros alertamos de que podemos llegar a una japonización de la economía ecuatoriana. ¿Qué significa una japonización de la economía ecuatoriana? Prolongar el estancamiento económico. Cuidado, en este caso el remedio es peor que la enfermedad. Nosotros lo afirmamos, en este caso, desde ahora al país. Por eso que nosotros creemos que el gobierno no va a tener, esperemos que no tenga en este caso los votos para subir, y me refiero específicamente cuando vayan a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional en carácter de reforma tributaria, los votos en este caso para poder incrementar ningún tipo de impuesto en el país. Más bien nosotros aspiramos que se bajen los impuestos. Ahora, seguir esas recomendaciones, no contar con esos votos, los terminarían alejando de lo acordado con los multilaterales y consecuentemente del financiamiento comprometido. Sí, ahí es donde posiblemente se dé un divorcio entre el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Por eso que nosotros creemos que... ¿de dónde sale la plata? Ahí es donde nosotros hemos planteado que debe mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar la obra pública. Esa es la clave. Si no, por ejemplo, tenemos un caso muy puntual, China. China, para enfrentar la desaceleración global, ha bajado los impuestos. Tenemos el caso de Georgia, que es un ejemplo muy importante, que bajando los impuestos, optimizando en este caso la administración tributaria, mejoró la situación fiscal sin necesidad de ningún tipo de rescate financiero. ¿Cómo es que el gobierno entonces nos dice, con este acuerdo apuntamos hacia la prosperidad? Lo que usted dice es radicalmente distinto. Alguien nos está mintiendo. Mire, llegamos a esta situación porque lastimosamente, antes de la dolarización, abusamos de la política monetaria, ahora tenemos abuso de la política fiscal y el gobierno busca asistencia técnica porque no es capaz de manejar su propia política económica. Entonces, ahora, el tema del FMI hay que mirarlo con mucho detenimiento. Esperemos que las reformas que impacten o empobrezcan a la población, y me refiero específicamente a todo lo que tiene que ver con eliminación de subsidios o subida de impuestos, no pasen en este caso en las próximas semanas. Porque si no, lastimosamente van a seguir comprimiendo el consumo, lastimosamente van a seguir comprimiendo la demanda y posteriormente van a alargar el estancamiento económico, como se lo mencioné, llevándonos a una japonización en la economía ecuatoriana. Pero a ver, nos dicen que el país fue destruido económicamente en los últimos años y resulta casi que una ilusión el pensar que de esta destrucción vamos a salir con cero costo. Aquí hay algo que no cuadra. O el país no estaba tan destruido, o no existía tal destrucción, o entonces necesitamos, o es un acto de prestidigitación, un milagro, el salir del desastre, de la catástrofe, con cero costo. ¿Se puede? A ver, pues sí, podemos salir, pero no ajustando a los ciudadanos. El ajuste tiene que venir al gobierno. Le pongo otro dato. Hay un informe del BID en donde estima para América Latina corrupción o sobreprecio del 15 al 30% en todas las compras públicas, la inversión pública. Si el gobierno opta por una transparencia total, que todo el mundo tenga acceso a la información, vamos a ir reduciendo los gastos. Por ejemplo, ojalá que el gobierno nacional, en este caso, le solicite una ayuda para entrar a un proceso de renegociación de la deuda con los tenedores de bonos, que por ejemplo eso no está dentro de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Tampoco se habla de recompra de la deuda cara por la deuda barata, tampoco está en la carta de intención. Entonces, ¿cómo vamos a poder solucionar? Ojalá que los recursos no sean para solucionar un problema coyuntural que tiene que ver con el gobierno Moreno, complicándole el escenario para el próximo gobierno.
Larry Yumi Banda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, gracias por venir a contar. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.